Bien, vamos a hablar del siguiente tipo de instrucción que nos podemos encontrar en un lenguaje de programación estructurado y hoy vamos a hablar de los condicionales y en el caso de C vamos a hablar de dos condicionales elementales que nos podemos encontrar. Uno es el if o el if-else o el if-else y otro es el switch, ¿vale? En primer lugar vamos a hablar del if y voy a construir mi función base para que veáis un poco a qué me refiero. El if es una instrucción, un tipo de bloque que nos podemos encontrar en la programación estructurada que nos permite hacer que en función de una determinada condición podamos decidir si un grupo de instrucciones se ejecuta o no, ¿vale? Por ejemplo, podemos hacer que si tenemos un valor inválido que hemos leído del usuario, pues que mostremos un mensaje de error o que un trozo de código se ejecute si algo vale un determinado valor. También tenemos a nuestra disposición el else, que sirve para hacer que una función, o sea, para hacer que un bloque de código se ejecute si algo no vale lo que tiene que valer. Entonces, en conjunto con el if-else, nosotros podemos conseguir regiones de código que se ejecutan de forma disjunta, es decir, que en función de lo que vale una variable, pues se ejecuta un trozo de código u otro. Esto lo vais a entender mejor con un ejemplo. Por ejemplo, si yo tuviese una variable local, llamémosla x y pongámosle un valor como 20, pues podríamos hacer, por ejemplo, que en función de lo que valga esta variable se ejecute una serie de instrucciones o no. ¿Cómo se escribe un if? Yo escribo if, luego escribo entre paréntesis mi condición, que ahora vais a ver cómo se escriben las condiciones, y luego escribo unos corchetes y aquí dentro escribo instrucciones que se van a ejecutar cuando esto se cumpla. Es decir, si esta condición es verdadera, se va a ejecutar esto de aquí, ¿vale? Condición que puede ser, pues por ejemplo puede ser que x sea igual a 20, que x sea mayor que 20, que x sea menor que 20. En fin, tenemos a nuestra disposición una serie de operadores lógicos que sirven para hacer todo esto. O, por ejemplo, con else después podremos hacer que se ejecuten instrucciones que se ejecuten instrucciones si no se cumplen, ¿vale? Este bloque es opcional, no lo tenemos por qué poner, pero si lo ponemos, pues básicamente le estamos pidiendo que si no se cumple la condición se ejecute esto, ¿vale? Pero como ya digo, es opcional, no tenemos por qué ponerlo. Ahora, ¿cómo expresamos las condiciones? Pues tenemos a nuestra disposición una serie de operadores lógicos, y los más elementales que nos vamos a encontrar son los de tipo mayor, menor, igual y todos estos, ¿vale? Que por ejemplo podemos utilizarlos para evaluar pues cuando x sea igual que 20, ¿vale? Y como veis, el igual yo lo represento con un doble igual para que se distinga del igual de asignación. Esto va a valer verdadero cuando x valga 20. Y del mismo modo que yo tengo este operador, tengo muchos otros. Y aquí a la derecha podéis ver ahora mismo qué operadores nos encontramos en C. Por ejemplo, tengo el igual para comprobar si algo es igual a 20. Tengo el mayor igual para comprobar si algo es mayor o igual que 20, ¿vale? Esto va a devolver verdadero si la x es mayor o igual que 20. Es decir, es como en matemáticas. Hacia donde apunte el lado grande, pues es lo que tiene que ser mayor. Si yo lo pusiese así, por ejemplo, pues será verdadero cuando el 20 sea mayor que x, es decir, cuando x sea menor que 20, ¿de acuerdo? Y del mismo modo que yo tengo esos operadores, también tengo otros, que son los operadores de tipo booleano, que nos permiten agrupar condiciones y hacer cosas más avanzadas. Por ejemplo, podemos hacer que una condición dependa de si dos condiciones son verdaderas, y para ello tenemos el operador AND o el operador y. En el operador AND, que se expresa como doble ampersand, nosotros lo que hacemos es escribir a la izquierda una condición y a la derecha una condición. Por ejemplo, x es mayor que 20 y x es menor que 30. Ahora, para que esta condición, que realmente es la que evalúa el if, sea verdadera, lo que tiene que ocurrir es que, como estamos con un y, ambas condiciones subordinadas sean verdaderas las dos, ¿de acuerdo? Y solo va a devolver verdadero si ambas son verdaderas. Por ejemplo, si x es menor que 20 o si x es mayor que 30, pues no va a ser verdadero. Si esta se cumple pero esta no, tampoco va a validarse el if. Pero si las dos sí que lo valen, pues sí que se valida y por lo tanto se ejecuta lo de dentro. Y del mismo modo que tenemos el y lógico, tenemos el o lógico, el cual se escribe con dos barras verticales. Y en este caso lo que se hace es que esta condición global es válida cuando al menos una de estas dos lo es, ¿de acuerdo? Y una de las ventajas de los operadores lógicos, como por ejemplo el y o como por ejemplo el o, es que, los operadores lógicos booleanos, quiero decir, es que tú puedes combinarlos y puedes hacer que, por ejemplo,
esto sea verdadero si x es menor que 20, si x es mayor que 20, si es menor que 30, si es mayor que 50, ¿vale? Lo podéis combinar como os apetezca, incluso podéis utilizar varias variables, por ejemplo, podemos hacer que y valga 100 y que sea, pues por ejemplo, que y sea menor que 50 o mayor que 50, perdón, o que y sea menor que 100, ¿vale? O sea, que podemos combinarlo, y del mismo modo que podemos combinar el OR, también podemos combinar el AND, podemos hacer estas historias por aquí. Y lo mejor de todo esto es que podemos agruparlo todavía más, porque tenemos a nuestra disposición los paréntesis, mediante lo cual podemos hacer que unos operadores AND, pues a la vez estén como subordinados de otro operador más grande. Por ejemplo, algo como esto. Si yo escribo esto entre paréntesis, esto va a ser una condición interna, que va a ser verdadera cuando, por ejemplo, x sea mayor que 20 y x sea menor que 30. Pero si hacemos esto, por ejemplo, y lo metemos esto también entre paréntesis, pues ahora podemos construir un if que depende de todo esto que estáis viendo. Tiene que ser con un OR, por lo tanto, tiene que ser que o esto sea verdadero o esto sea verdadero. Es decir, con que cualquiera de las dos expresiones escritas entre paréntesis sea verdadera, pues ya nos basta. Y a la vez, para que cada una de las expresiones entre paréntesis sea verdadera, pues tenemos unas condiciones que deben cumplirse. Vamos con un ejemplo ahora más simplificado, una vez que hemos hablado de operadores de tipo lógico. Y simplemente vamos a escribir un if. ¿De acuerdo? Por ejemplo, vamos a hacer que si x sea igual a 20, pues pongamos por pantalla un mensaje que sea x vale 20. ¿Bien? Y si no, que se escriba por pantalla un mensaje que diga x no vale 20. Y para que veáis que lo que está fuera del if se ejecuta siempre, yo voy a poner que esto se ejecuta siempre. Pongo un return 0 para que pueda saltar, y si esto yo lo ejecuto, como veréis, ocurre esto. Pone x vale 20 y esto se ejecuta siempre. No obstante, como veis, esto se escribe en la misma línea, ¿vale? Por defecto, printf no va a meter saltos de línea. Si queremos meter un salto de línea intencionalmente, vamos a tener que escribir un carácter especial dentro de nuestro printf, y es /n. Con /n nosotros podemos introducir un salto de línea, es decir, podemos hacer que salte a la siguiente línea, hacer un punto y aparte, básicamente. Y como veis, si yo lo hago ahora, pues esto salta a la siguiente línea como debería ocurrir. Si yo cambio lo que vale la x por cualquier otra posibilidad, pues ya no vale 20 y por lo tanto se va a ejecutar el else. Y el else, como he dicho antes, es opcional, por lo que no necesito ponerlo siempre. Si no lo pongo, simplemente pues no se va a ejecutar nada y punto. Ahora bien, es posible que alguien tenga la tentación de decir, pues vamos a hacer un if, vamos a hacer un else y vamos a distinguir entre más valores. Pues aquí dentro del else voy a poner if x es igual a 30, pues ponemos, por ejemplo, printf x vale 30, y si no, pues metemos condiciones, pues en su lugar, si x vale 40, pues printf x vale 40, ¿vale? Es decir, podemos pensar que a lo mejor esto nos puede venir bien para evaluar varias condiciones, para decir, bueno, pues si esto vale 20, si no, pues a ver si vale 30, si no, a ver si vale 40, y si no, que se ejecute algo diciendo, por ejemplo, no sé lo que vale x. Sin embargo, esto no es lo más óptimo de escribir. Es cierto que esto va a funcionar. Si yo lo intento ejecutar, pues me dice x vale 20, me va a decir x vale 30, me va a decir x vale 40, pero no es lo más óptimo porque, como veis, cada vez que yo quiero meter un if, tengo que meterme más para adentro. Afortunadamente, C está lo suficientemente bien diseñado como para ofrecernos un mecanismo alternativo para hacer esto, que es mediante el if. Con un else if nosotros podemos hacer todo esto que hemos hecho, pero en una única instrucción, y en vez de tener un else y debajo un if, podemos tener directamente un else if. Por ejemplo, if x es igual que 20, podemos hacer que se imprima por pantalla x vale 20. Y le podemos decir a C ahora, si consigo llevarme bien con mi teclado, si no, si x vale 30, pues ponme x vale 30. Y si no, si x vale 40, pues ponme x vale 40. Y si no, pues ponme no sé lo que vale x. Y esto funciona exactamente igual que lo que habéis visto. Veis que si yo, por ejemplo, pongo x igual a 40, pues me va a decir x vale 40.
Que si yo lo pongo como 30 me va a decir x vale 30. Y si yo le digo, por ejemplo, x igual a 10, pues me va a decir no sé lo que vale x. Por lo tanto, con el SIF nosotros podemos ahorrarnos mucho intentado a la hora de escribir ifs si queremos hacer que se evalúen condiciones extrañas. Por ejemplo, vamos a ver una cosa más avanzada que esto. Supongamos que yo quiero construirme un if, el SIF, que trabaje con días de la semana. Por ejemplo, una función que me convierta un número en el día de la semana al que pertenece. Por ejemplo, que si le pasamos el número 1, pues nos diga lunes, si le pasamos un 2, que nos diga martes, si le pasamos un 3, que nos diga miércoles, y así sucesivamente. Lo voy a hacer como una función independiente, por ejemplo, imprimir día 2, y voy a hacer que la función, bueno, el procedimiento más bien, imprimir día, tengo un parámetro llamado número de día y hagamos cosas como if número de día es igual a 1, pues entonces imprime lunes. Y si no, si número de día es igual a 2, pues imprímenos martes. ¿Qué ocurre con esto? Que voy a escribir un montón y probablemente no sea lo mejor. Es más, no es lo mejor. Afortunadamente C tiene un segundo tipo de condicional, que es el que voy a mencionar ahora, que es el switch. El switch lo utilizamos cuando tenemos un montón de posibles valores y queremos hacer que se ejecute un código distinto en función de lo que valga, pero tenemos tantos que escribir ifs todo el rato no es lo más cómodo. ¿Por qué? Porque escribir un montón de veces el nombre de la variable no es cómodo. En su lugar, con un switch nosotros solo lo vamos a escribir una vez. Y afortunadamente tenemos un mecanismo bastante sencillo para hacer que en función de lo que valga pues se ejecute un código u otro, que es por medio de cases. Vamos a ver cómo escribiríamos un switch. Yo pondría switch, entre paréntesis escribiría el nombre de mi variable evaluar, por ejemplo número de día, y luego, como veis, escribo un par de bloques. Y ahora el secreto está en que yo tengo una palabra clave que es case, mediante lo cual yo le puedo especificar un valor que puede tener o no esa variable, pero que yo quiero que se ejecute un código si vale exactamente eso. Por ejemplo, quiero hacer que si número de día vale 1, se escriba en pantalla lunes. Para eso, como veis, pongo los dos puntos aquí, que los dos puntos sirven para decirle a C que yo voy a escribir a continuación el código, y simplemente escribo printf lunes. Y ahora tenemos que escribir una instrucción muy importante para poder trabajar correctamente con el switch, que es break. ¿Vale? ¿Por qué tengo que poner break y su punto y coma? Pues ahora lo vais a ver. Yo puedo repetir esto y, por ejemplo, puedo hacer que se imprima martes y así hasta domingo, ¿de acuerdo? Pero hay un caso que no estoy considerando, y es qué ocurre si yo le paso a mi función un valor que no sea un valor comprendido entre 1 y 7, porque nosotros cuando trabajamos desarrollando software podemos pensar que esto es muy sencillo, pero ¿quién no te dice a ti que le vamos a pasar un 14 como número de día o que le vamos a pasar un -1? Tenemos que evaluar siempre los casos que pueden producir condiciones inesperadas. Y con switch nosotros lo podemos hacer también por medio de una instrucción que se escribe al mismo nivel que case, que es default. Por medio de default yo puedo decirle código que tiene que ejecutarse cuando ninguna de todas las instrucciones presentadas anteriormente se ha podido ejecutar, ¿vale? De modo que si yo le paso un número que no está en ningún case, se va a ejecutar automáticamente lo que hay en el default. Por ejemplo, no es un día de la semana válido, ¿de acuerdo? Y por ponerlo un poco a prueba, voy a poner aquí otra vez el break, y ahora os explico por qué es importante el break. Vamos a hacer que, bueno, voy a quitar esto también, vamos a hacer que se ejecute este código para que veáis simplemente cómo va a aparecer martes, porque yo le paso un 2, y como yo le paso un 2 en el switch, se va a ejecutar el case 2. Yo lo corro y veis que pone martes, muy bien. Ahora lo voy a cambiar por un 6, y veis que pone sábado, muy bien. Ahora lo voy a cambiar por un -1. Y como veis pone, no es un día de la semana válido. Por lo tanto, el default se ejecuta cuando no vale ninguno de los anteriormente presentados. Os he indicado que es importante poner el break y ahora vais a ver por qué. C es un lenguaje de programación que en el fondo es muy estúpido. Cuando él se encuentra un switch y encuentra un case apropiado, lo que él va a hacer es intentar ejecutar código hacia adelante sin ningún tipo de pausa. Nosotros utilizamos break, que es una palabra clave que sirve para decirle a C, por favor, para. Como dice su propio nombre, break. Y cuando nosotros pongamos el break va a abandonar el switch. Pero es importante ponerlo porque si no lo ponemos, lo que va a ocurrir es que cuando el switch llegue a un case, va a continuar ejecutando el código que haya por debajo de todos los demás cases, y esto es algo que normalmente no queremos. Por ejemplo, si yo omito los breaks, por ejemplo los comento, lo que va a ocurrir, ahora lo vais a ver, es que si yo le paso un valor como por ejemplo 2,
va a ejecutar este case y todos los que hay debajo, cosa que no siempre es lo que nos interesa. De hecho, bastantes lenguajes de programación modernos están haciendo que por defecto el switch siempre tenga un break aunque no lo pongamos. Por ejemplo, Swift trabaja así. En Swift, si tú tienes un switch, cuando termina ese case, pues se termina el switch y hasta luego. Pero en el caso de C y en otros lenguajes de programación esto no ocurre. Como veis, si yo intento ejecutar esto, pues me va a poner martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. No es un día válido. ¿Por qué? Porque sin un break no sabe dónde tiene que parar. Cosa que en cierto modo no siempre tiene por qué estar mal. Supongamos que yo quiero hacer una función que me imprima si un día es laborable o no. Pues aunque es cierto que con un if lo haría mejor, yo puedo hacer esto perfectamente y es completamente legal. Yo puedo agrupar todos los cases comprendidos entre el 1 y 5 y poner laborable, poner aquí un break y ahora lo mismo, pero con el fin de semana. Por ejemplo, fin de semana. Y esto lo que va a hacer es que si yo le paso un número como por ejemplo 2, va a ejecutarse todo el código que haya por debajo de este case hasta llegar a un break. ¿Qué es lo que se encuentra por debajo? El print de laborable. Aunque el case está vacío, él le da igual. ¿Veis, por ejemplo, que pone laborable? Pues así. Entonces, en resumidas cuentas, en este episodio hemos hablado del if, del else, del else if y del switch. Como ejercicio os propongo que hagáis una función parecida que en función de lo que valga un número te diga a qué mes del año pertenece. Por ejemplo, que si le pasas un 1 te diga enero, que si le pasas un 2 febrero y así hasta llegar al 12 que es el mes de diciembre.